luego se va y se olvida y lleva esa misma condición sin haberla cambiado. Te invitamos al curso Preparándonos para Servir, que se imparte por vía Zoom todos los viernes a las 8 de la noche. No te lo pierdas. Nuestro pastor Oscar Estrada nos actualiza por medio de la palabra de Dios para tener una vida de servicio conforme a la voluntad de Dios. No faltes a nuestras reuniones presenciales todos los domingos en 3 horarios: 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 de la tarde. Tenemos todas las medidas necesarias para tu seguridad. Te esperamos para que juntos adoremos a Jesús. Será un tiempo maravilloso en la presencia de Dios. Vamos, ayúdanos con tus palmas a alabar a Dios. Viento diste
aplauso fuerte al Dios que todo lo puede, que hace posible todas las cosas en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por la fe que has puesto en nuestros corazones. Si nosotros creemos en ti, todo eso proviene del Padre de las luces, del Dios eterno. La fe que has puesto en nuestros corazones es gracias a ti. Y te pedimos, Señor, como todos aquellos que se encontraban contigo y que temían, que dudaban, aumenta nuestra fe, Señor. Como tus apóstoles te lo pidieron una vez, como tus amigos, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a creer, ayúdanos en medio de nuestra incredulidad, que tú eres Jesús, que tú eres Dios y que todo va a estar bien. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto
Y vamos a leer primeramente en Santiago capítulo 1, el libro de Santiago capítulo 1, del versículo 22 al 25. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuál es la persona que solo oye la palabra y no la pone en práctica? Dice la persona es engañada, ¿verdad? Bien, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Es como alguien que tiene la cara bien sucia, todo desaliñado, etc. Y ve en el espejo y dice, ay, necesito hacer unos cambios. Pero luego se va y se olvida y lleva esa misma condición sin haberla cambiado, ¿verdad? Muy bien, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la palabra del Señor, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La primera persona, dice, es engañada, porque oye y no hace. La segunda persona oye y pone en práctica lo que oye de la palabra del Señor y es bendecida esa persona. ¿Qué contraste? ¿Engañado o bendecido? ¿Verdad? Ahora vamos, por favor, al libro de Marcos, capítulo 4. Marcos, el capítulo 4. Y vamos a leer primeramente del versículo 3 en adelante. Gracias, Señor. Marcos 4:3. Versículo 2. Gracias, Señor. Verso 3 dice, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Perdón, ese fue el versículo 3. Versículo 2 dice, Jesús les enseñaba por parábolas muchas cosas y las decía en su doctrina o su enseñanza, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Todos somos sembradores, todos estamos sembrando, o estamos sembrando amor, otros siembran odio. Algunos siembran paz, otros siembran confusión. Algunos siembran luz y otros siembran tinieblas. Algunos siembran gozo y otros siembran tristeza. Pero todos estamos sembrando cada día de nuestra vida. Entonces, aquí la semilla es la palabra. Cuando Jesús relata esta parábola, está hablando de sembrar algo y ese algo es la palabra de Dios. La palabra es cada vez que se enseña la palabra, cada vez que se predica la palabra, cada vez que se comparte un consejo de la palabra, se está sembrando la semilla que es la palabra de Dios. Entonces, en esta parábola nos habla del sembrador, nos habla de la semilla y nos habla de 4 clases de tierra. Entonces nosotros somos una de esas 4 clases de tierra. Jesús dice, por ejemplo, a continuación, verso 4, y al sembrar, aconteció que una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Es decir, de nada sirvió sembrar esa semilla porque la persona permite que inmediatamente desaparezca el efecto de esa palabra sembrada en su corazón. Verso 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, había más piedras que tierra. y la semilla no tenía oportunidad de
de echar raíces. Pronto se secó y se murió. No tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Verso 6. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte, verso 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Ah, qué lástima. Palabra sembrada, la semilla sembrada no lleva fruto. Wow. Es el caso en muchas vidas. Las palabras se siembran, la semilla se siembra, pero no hay fruto como resultado. Y vamos a ver porque verso 8, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien. Es importante cómo oímos la palabra porque eso determina el fruto que habrá. Una vez un hermano se acercó a su pastor y dijo, ay pastor, yo no quisiera estar en tus zapatos. Y el pastor dice, ¿por qué? Porque dice la palabra que los predicadores y pastores son responsables por todo lo que dicen y todo lo que predican y todo lo que enseñan, tendrán que rendir cuentas a Dios. Y el pastor dijo, ay hermano, pero yo no quisiera estar en tus zapatos. Ah, no hermano, pero ¿por qué? Dice, porque dice la palabra que somos responsables de todo lo que oímos también. No solamente lo que se dice, sino lo que se oye. Entonces, esta es la parábola. Y más adelante el Señor Jesús da la explicación. ¿Qué significa esa parábola? ¿Quién es el sembrador? Pues nosotros somos los que siembran la palabra, son los sembradores. La semilla es la palabra de Dios. Pero hay 4 clases de tierra, dice el Señor. Y nosotros nos encontramos entre esas 4, como una de esas clases de tierra. Y vamos a ver, por ejemplo, en el versículo 15, 13. Vamos a leer a partir del versículo 13 mejor. El Señor Jesús explica no solo lo que es el sembrador y la semilla, sino habla más bien, el enfoque está en la tierra. ¿Qué clase de tierra somos? ¿Cómo recibimos la palabra y qué hacemos con ella una vez sembrada la palabra en nuestro corazón? Versículo 13. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pues, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Cuando el sembrador en aquellos días tenía una bolsa, semilla, aquí colgado del cuello, y tomaba un puñado de semilla y la esparcía así. Así ellos sembraban en aquel tiempo. Entonces, por eso es que la parte de la semilla cae en diferentes situaciones. Y parte de la semilla cae en un camino donde pasa mucha gente y la tierra está muy dura, y etcétera, y no es enterrada la semilla. No tiene oportunidad de brotar o producir nada, porque es tierra muy dura donde pasa la gente. Y dice que antes de que tenga oportunidad de producir algo, Satanás viene como las aves del cielo, ¿verdad? Que vienen y comen la semilla antes de que tenga oportunidad de crecer. Eso habla de la persona que en la iglesia oye la palabra, pero está, la persona, por ejemplo, está distraída, no realmente oye la palabra. Está pensando que si algo está quemando, los frijoles están ahí en la casa siendo quemados, ¿verdad? O si hay algún problema, están pensando en lo que vamos a hacer mañana, estamos pensando en los problemas que tenemos en la vida. Entonces, Satanás viene
y antes de salir de la puerta ya quitó la semilla de nuestro corazón que fue sembrada en nuestro corazón. Esa persona nunca toma apuntes de la palabra que es predicada y enseñada. Nunca medita en la palabra después del servicio. No pone en práctica y se pierde lo que realmente se predicó o se enseñó y no tuvo ningún efecto en su vida, porque la persona permite que Satanás venga y quite la semilla de su corazón antes de que produzca algo en su vida. Esa es la persona que la semilla primera es la primera. Muy bien, ¿ok? Y luego también habla en el versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, donde hay más piedras que tierra y no hay profundidad de tierra. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Gloria a Dios, amén. No, yo recibo a Cristo, yo recibo la palabra, gloria a Dios, amén. Pero después, ¿qué pasa? Pero no tienen raíz en sí. Cuando hay más piedras que tierra, la semilla no tiene oportunidad de echar raíces porque pega con las piedras. Allá en San Antonio, Texas, donde vivimos, hay muchas piedras. Hay así más o menos de tierra, pero cuando quiere uno sembrar un árbol o algo, entonces con la pala y con la barra, todo eso, entonces duro trabajo sembrar un árbol allá o alguna planta, porque así nomás pega la piedra y es muy duro y muy difícil. Y en algunos casos hemos trabajado y sembrado un arbolito y después se muere, porque no pudo echar raíces por las piedras que están allí. Eso ha pasado en varias ocasiones con nosotros. Entonces, esto representa la persona que al principio recibe la palabra con gozo y con mucho entusiasmo, pero después, ¿qué pasa? No dura, porque la semilla no pudo echar raíces en su vida. No hay profundidad de tierra. Entonces Jesús nos habla y sigue diciendo, y no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan y no siguen adelante. Y la semilla no lleva fruto en esa vida porque la tierra no permite por las muchas piedras. Wow. Entonces, versículo 18. La tercera clase de tierra es donde la semilla se siembra, pero hay muchos espinos. Entonces dice así: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, mire, hay como 3 o 4 cosas. Los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. 3 cosas. ¿Cuáles son? Los afanes de esta vida, de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son estos espinos? Esta semilla es sembrada, brota, empieza a crecer y tiene todas las buenas intenciones de producir fruto, pero hay un problema. Y ese problema es que hay espinos que crecen también. Los espinos a veces crecen más rápidamente que la planta legítima. Entonces, pronto esa plantita está luchando y tratando de crecer, pero los espinos lo ahogan y entonces se muere y no produce fruto. ¿Cuáles son estos espinos, hermanos? Jesús lo explica. Él dice que son 3 cosas. Primero, los afanes de la vida.
A veces tenemos tantas preocupaciones y ansiedades. Y dice, hermano, no puedo asistir a la iglesia porque tengo esta crisis y este problema en mi vida. Yo no puedo diezmar, no puedo ofrendar a la obra del Señor porque tengo deudas y tengo problemas. Y entonces tantas preocupaciones ahogan la semilla de la palabra para que no produzca fruto en nuestra vida. Los afanes de la vida, las presiones de la vida. Tengo que hacer eso y tengo que hacer lo otro y no puedo servir a Dios por eso y lo otro. Entonces esos son los espinos que vienen y ahogan la palabra, ¿verdad? Entonces estos son los afanes, las preocupaciones, etc. Por ejemplo, vamos a Lucas capítulo 9, por favor. Lucas 9. Lucas capítulo 9 y versículo 57. Lucas 9, 57. Esto habla de personas que tenían esos afanes en su vida. Querían seguir a Jesús, querían ser plantas que brotan, semilla que brota y crezca y lleve fruto, pero hay cosas en su vida que impiden el crecimiento de la semilla y de la planta para que no dé fruto. Por ejemplo, dice, y yendo ellos, Lucas 9, 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. ¡Wow! Eso suena bonito, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que Jesús estuvo impresionado con eso, hermanos? No creo, no creo, porque él le dijo, Jesús dijo, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Bueno, en otras palabras, la preocupación, la falta de comodidades, la falta de aire acondicionado, falta de calefacción. Yo he visto a predicadores, hermanos de Estados Unidos, no, yo no quiero ir en ese viaje porque no habría aire acondicionado, porque no habría agua caliente, imagínense. No. Entonces esos son los afanes que ahogan la palabra. Y luego, verso 59, y dijo a otro, sígueme. Y le dijo, Señor, está bien, yo te seguiré, pero déjame que primero vaya y entierre a mi padre. En otras palabras, esas cosas eran muy prolongadas. Su padre no estaba muerto todavía, estaba grande de edad, pero es decir, voy a esperar estos últimos días de mi papá. Puede tardar años o meses o no sabemos. Y después ya con un proceso largo de entierro y después la congoja, ¿cómo se llama? Desde el luto y todo eso después, etcétera, que podría ser por lo menos unos meses y quizás unos años. En otras palabras, por el afán de la preocupación de esa cosa, de la muerte de su papá, su entierro, etcétera, fue un espino que ahogó la palabra de Jesús. Jesús dijo, sígueme. Esa fue una semilla que hubiera brotado y llevado fruto. Sí, Señor, amén. Ya vamos, yo te sigo. No, pero no. Señor, está bien, pero déjame que primero haga esto y que haga la otro. Una vez un amigo de nosotros, un evangelista, dijo que predicó en una conferencia y de cómo consagrar la vida al Señor, y después le vino un señor y le dice, ay, Billy, ay, qué mensaje, y he decidido hacerlo, me consagro al Señor y voy a servir a Dios. Y el evangelista dijo, bueno, qué bueno, hermano, gloria a Dios. Y el varón dice, sí, cuando tenga mi casa ya pagada, falta unos 15 años para terminar de pagar mi casa, y cuando mis hijos, que están pequeños, cuando terminen la universidad,
Y cuando tenga una buena cantidad en mi cuenta de ahorro, entonces voy a servir al Señor. Es exactamente como ese hombre. Está bien, Señor, yo te seguiré, pero déjame primero los afanes de la vida, las cosas que creemos que son más importantes que el llamado de Jesús y más importante que dejar que la semilla brote y crezca y lleve fruto. Bien, entonces habla de eso, de los afanes, ¿verdad? Y hay otro también. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Wow. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Es decir, demoras y demoras y demoras y afanes y preocupaciones, ansiedades, etc. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué espera el Señor, hermanos? Obediencia. Que dejemos que la palabra de Dios sea sembrada en nuestra vida y que brote, que crezca y que lleve fruto. Y que no digamos, no, Señor, es que tengo tantos afanes y esos espinos pues ahogan la palabra para que no produzca fruto. Bien, entonces esos son los afanes. Ahora Jesús dice, volviendo a Marcos 4, el verso 19, primero, los afanes. Segundo, el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. ¿Por qué las riquezas engañan? Porque si una persona tiene muchas riquezas, engañan porque dan una seguridad falsa. Dan una seguridad falsa. Muchas veces esas riquezas dependen de las circunstancias de la economía de un país, de la economía mundial, de cosas que suceden. Por ejemplo, en Estados Unidos en el año 1929 hubo un colapso de la bolsa de valores y los bancos quebraron. Y la gente que tenía cuentas de ahorro, mucho dinero en el banco, van al banco y dicen, yo quiero retirar mi dinero de mi cuenta de ahorro. Y dice, lo sentimos, Señor, ya no existe esa cuenta, porque el banco quebró. Fue una cosa que muy general en el país y en otros países del mundo también incluso. Entonces fue el colapso. Y entonces, hermano, las riquezas engañan porque prometen una seguridad falsa, una seguridad. La persona depende de eso y cree que es poderosa y etcétera, porque tiene, no, pero eso dice la palabra que esas riquezas pueden tomar, ¿cómo se dice? Tomar alas y volar de un día para otro. Y en ese sentido es que engañan. Bien, engañan también porque dan una seguridad falsa en ese sentido. Había un hombre que era rico, era vicepresidente o presidente de una empresa grandísima, internacional. Era riquísimo, tenía millones de dólares, pero nunca pasaba tiempo con su familia, nunca pasaba tiempo con sus hijos. Él casi no conocía a sus hijos y ellos tampoco a él, porque todo el tiempo en su oficina, todo el tiempo en su trabajo, era fanático, adicto a su trabajo, etc. Y sus hijos le odiaban, no lo conocían y lo odiaban. Y cuando él estaba grande y en sus últimos días ya casi moribundo, ninguno de sus hijos quiso visitarlo en los últimos días de su vida. Y cuando murió, el funeral, ninguno de sus hijos asistió a su servicio funeral. Sus riquezas engañaban en el sentido de que prometían algo, pero no pudieron producir nada. Y ese hombre expresó, yo daría todo eso por tener un tiempo, por tener el amor y el respeto de mi familia. ¡Wow!
Entonces, estos son espinos, el engaño de las riquezas también. ¿Qué les parece, hermanos, si vamos al libro de Salmos? El libro de Salmos 39, capítulo 39. Gracias, Señor. Vamos a ver algunos textos que nos hablan de esto. Bien. Salmo 39, 6. Dice, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Wow. Alguien dijo que el hombre pasa la primera mitad de su vida acumulando riquezas y perdiendo su salud haciéndolo, y la segunda mitad de su vida tratando de recuperar la salud. Ay, ay, ay. También hay otro texto en Salmo 52. El Salmo 52, versos 6 y 7. Dice, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Wow. Ok. Salmo 62. Salmo 62. También uno más que vamos a ver. Salmo 62, 10. Dice, la última parte del versículo dice, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. En otras palabras, no lo tenga como tu confianza. Mi poder está en eso, mi futuro está en eso, mi seguridad está en lo que yo tengo en el banco. No, dice no, porque eso de un día para otro se puede perder y no presentan ninguna certeza absoluta. Dios dice, Cristo dijo que no podemos servir a Dios y a las riquezas y al dinero. Entonces, está bien tener mucho dinero, no hay nada malo con eso, pero no ponemos el corazón en ellos, no lo tenemos como nuestra confianza y nuestra seguridad, porque la única seguridad absoluta es en Dios, amén, y en el Señor Jesús y en la palabra del Señor. Muy bien. Ok, entonces, aquí también, volviendo a Marcos capítulo 4, a Marcos 4, dice la tercera cosa, primero los afanes de este siglo, o las preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas y y las codicias de otras cosas. Codicias de otras cosas. John Rockefeller era un hombre riquísimo también, mucho más dinero de lo que se puede imaginar. Entonces le preguntaron en una entrevista, señor Rockefeller, que usted lo tiene todo, ¿qué es lo que usted busca? ¿Cuáles son sus metas en la vida? Etcétera. Y él dijo, $1 más. $1 más, es decir, codicia. Nunca se satisface. Hay un texto en Eclesiastés que dice, el hombre que tiene dinero nunca se satisface con lo que tiene, siempre quiere más y quiere más cosas y más dinero y etcétera. Entonces, alguien dijo que compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a gente que no nos gusta. ¿Verdad? Y es cierto, más cosas. No. Yo admiro al hermano Wayne Myers, hermano. Ese es un príncipe de Dios. Ese hombre vive una vida sencilla. Yo creo que nunca ha sido dueño de una casa propia. Vive aquí en el DF y millones de dólares han pasado por sus manos. Pero todo eso lo siembra en la obra de Dios, construyendo iglesias, techando iglesias, comprando vehículos para pastores y construyendo proyectos e institutos bíblicos y ayudando en muchas maneras. No hay codicia en él, vive una vida sencilla,
juntamente con su esposa aquí. Ya tiene 97 años y esta vida ha sido una vida sembrada en la obra de Dios. Yo lo admiro mucho y hoy creo que le honramos. Amén. A mí podemos dar un aplauso al Señor, hermano, por el hermano Wayne Myers. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Entonces, y también no solo codiciando dinero. Y a propósito, hermano, la codicia, no tenemos que tener mucho dinero para tener codicia, no. Codicia es, aunque no tengamos mucho dinero, pero podemos desear, anhelar, querer más. Y eso es codicia. Tenga uno mucho o tenga poco, pero la codicia puede funcionar en nuestra vida, de querer tener más y querer ser rico. Y no. La satisfacción y la paz se encuentran solo en Cristo. Amén. Gracias a Dios. Muy bien, entonces, pasando más adelante, esas tres cosas, afanes de la vida, el engaño de las riquezas y la codicia de desear otra cosa. Por ejemplo, uno puede ser casado, pero codicia otra mujer. Eso es codicia, eso es querer algo que no es la voluntad de Dios para nosotros, ¿verdad? No solo codiciar dinero y cosas, sino otra cosa que está prohibido en la palabra de Dios. Muy bien, porque Dios tiene un plan para nosotros y el plan para nuestras vidas económicas, su plan para nuestro matrimonio, para nuestra familia, todo es un plan perfecto. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y si aceptamos ese plan, entonces nuestra vida se llena de la bendición de Dios. Muy bien, entonces vamos al versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Habla de los que se sembró junto al camino, no brotó nada, Satanás robó, comió la semilla. Segundo, habla de lo que la semilla fue sembrada, ¿qué? Entre piedras, donde había más piedras que tierra, y tampoco duró la semilla. Habla de la semilla que fue sembrada entre espinos, los afanes de la vida, y etc. Ahora, gracias a Dios, hay una parte muy positiva. La cuarta tierra es buena tierra. Amén. Y eso representa el corazón que está dispuesto a recibir la palabra. No solamente oírla, recibirla, porque esta misma parábola en Mateo capítulo 13, también Jesús dice esa misma parábola, pero Él agrega allá, Él dice, los que oyen y reciben la palabra. No solo la oyen, sino que la reciben. Recibir la palabra significa amar la palabra, querer obedecer la palabra. Por ejemplo, Jesús tenía 3 clases de personas que le seguían cuando estaba aquí en la tierra. Por ejemplo, eran la multitud. Ellos estaban ahí para ver los milagros o para ser sanado, pero con motivos egoístas, solamente, por curiosidad, mire, ahí está ese famoso maestro, bueno, ok, muy bien, ya voy a mi casa, escuché, pero sus enseñanzas no tuvieron mayor efecto en mi vida. Pero había otra clase de gente más cerca de Jesús, alrededor de Él, que se llamaban sus discípulos. Los discípulos eran gente que escuchaba la palabra de Cristo queriendo oír más y se acercaba más. No quiero perder nada de lo que el maestro enseña. Entonces ellos son los que tomaban muy en serio las enseñanzas del Señor con el deseo de obedecer todo lo que Él decía. Y la tercera clase de gente alrededor del Señor eran sus apóstoles, sus discípulos, los discípulos que se convirtieron en líderes, colaboradores de Jesús en la gran empresa de predicar la palabra, de recoger la cosecha de almas, de vidas humanas, y para que ellos formen parte del pueblo de Dios también, colaboradores de Jesús. Entonces, nosotros queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, gente que toma en serio las enseñanzas del Señor.
no siendo oyentes olvidadizos, ¿verdad? Sino gente que toma en serio la palabra de Dios. Cada vez que leemos un mandamiento del Señor, lo subrayamos, y no solamente subrayamos las promesas del Señor, sino también los mandamientos. Amén. Obediencia a la palabra del Señor. Eso es lo que significa la buena tierra. Bien, entonces en Mateo 13 también dice, el que oye y entiende la palabra. Es necesario entender la palabra. Por eso es necesaria la predicación de la palabra de una forma muy entendible, muy clara, para que hasta un niño pueda entender lo que la palabra dice y lo que significa para su vida. ¿Sabe por qué? Porque lo que no entendemos, lo perdemos. Lo que no entendemos, lo perdemos. Hay que entender. Si algo no entiende de la predicación, vaya con el pastor después y pregúntale, hermano, no entendí muy claramente esta parte de la predicación, explícame por favor. O sea, hay deseo de aprender, hay deseo de entender, hay deseo de conocer la palabra para que seamos buena tierra en la cual esa semilla pueda brotar y crecer y llevar fruto. Amén. Muy bien, ok, entonces, porque el propósito es llevar fruto. Ese es el objetivo de todo eso. La meta es que la semilla lleve fruto. Dios quiere ver fruto. Veamos un texto, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Gracias, Señor. Versículo 6 al 9. Lucas 13, del versículo 6 al 9. Amén. Doy gracias a Dios por los hermanos que toman apuntes, porque después puede tomar esa hoja y meditar en ella, buscar los textos y meditar en ellos, etcétera, y crecer. La palabra sigue teniendo efecto en nuestra vida. Hay iglesias donde casi todas las personas están allí con su Biblia abierta, con su libreta y con su pluma y están captando todo, y eso es muy bueno. Hay iglesias que en los grupos familiares durante la semana lo que ellos hablan y discuten y se estudian es lo que el pastor predicó el domingo y siguen con el fin de digerir la palabra y entenderla y ponerla en práctica. Entonces, estas son algunas maneras que lo podemos hacer. Ahora, Lucas 13:6. Dijo también esta parábola, Jesús. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. Entonces, un hombre que plantó esa higuera en su viña tenía derecho de esperar fruto. ¿Es cierto o no es cierto, hermanos? Higos, ¿verdad? Pero lo triste es y no lo halló. ¡Wow! Y dijo el viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, para que inutiliza también la tierra. Entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año y hasta que yo cabe alrededor en ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esta parábola es una parábola, que Jesús habló para que los líderes de los judíos entendieran una verdad acerca de sí mismos y del pueblo judío y de la nación de Israel. La viña ahí es la nación de Israel, el pueblo judío. Y los viñadores, etcétera, son los líderes del pueblo. Entonces, y la higuera que plantó era Dios, el dueño de la viña. Entonces Jesús vino
para que ellos lo recibieran y para que dieran fruto. Ese fruto hubiera sido fe en Cristo, recibirlo como su Mesías, obedecerlo, obedecer la palabra de Dios y aceptar el establecimiento del reino de Dios que Él quería establecer con ellos. Pero dice que Dios vino buscando entre ese pueblo ese fruto y no lo halló. Entonces dice, bueno, hay que cortar. No, por 3 años. ¿Cuánto fue el ministerio de Jesús, hermanos? Como 3 años y medio. Después de 3 años no había fruto. Jesús, primer año de ministerio, segundo año de ministerio, tercer año de ministerio y todavía no hay fruto. No hay aceptación de Él y su reino. Entonces, no se deje un poquito más y si no lleva fruto, entonces lo puede cortar. Wow. Otro año más, otros 6 meses más del ministerio de Jesús, todavía no había fruto, solamente había rechazo de Jesús, de hecho que lo crucificaron. Un rechazo total de Él. Entonces no hubo fruto. ¿Y qué pasó, hermanos? Esa higuera fue cortada. 40 años aproximadamente después de la vida de Jesús en la tierra, y en el año 70 después de Cristo, vino el ejército romano, destruyó Jerusalén completamente, destruyó el templo, el gran hermoso templo de ellos en Jerusalén, no quedó piedra sobre piedra. Y entonces, porque ellos habían dicho, cuando Pilato dijo, yo quiero lavar mis manos de la sangre de este hombre inocente. Entonces ellos gritaban, no, Pilato, no, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Wow! Y sucedió exactamente como ellos dijeron. Esa maldición vino sobre ellos, su nación fue destruida, el pueblo judío esparcido por todo el mundo, porque Dios vino buscando fruto y no lo halló. Ese fruto de amar a Dios, de amar a Jesús, al Hijo de Dios, de recibir su palabra, de recibir su reino, pero no halló ese fruto. Ahora, ¿qué nos enseña a nosotros esto, hermanos? ¿Qué nos enseña esto para nosotros? ¿Qué significa para nosotros? Que nosotros también somos una higuera. Y Dios quiere que esa higuera sea en buena tierra. Y Dios viene también buscando fruto en nosotros, en nuestra congregación, en nuestra vida, en nuestra familia. Dios busca fruto de amor a Dios, de fruto de servir a Dios. Otras personas que conozcan a Dios por medio de nuestra vida y muchas otras cosas que son el fruto que Dios busca en nuestra vida. Entonces la fidelidad a Dios, fidelidad en la familia, etc. Es fruto que Dios busca. Fidelidad en nuestra mayordomía. Todo eso es fruto que Dios viene buscando en nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿qué fruto encuentra Dios en mi vida? ¿Qué fruto encuentra Dios en tu vida? Porque Dios, si no, entonces las consecuencias de no llevar fruto. Jesús dice en Juan 15, habla del Padre es el labrador y Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y dice el pámpano que no lleva fruto, ¿qué pasa con él? Es cortado, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios quiere que llevemos fruto. Es un poco arriesgado que Dios no encuentre nada de fruto en nuestra vida. ¿Cuántas otras personas han venido aquí a la iglesia por tu invitación? ¿Cuántas otras personas han conocido a Cristo por medio de tus labios y tu testimonio? ¿Cuántos matrimonios han sido rescatados por ti, como fruto de tu ministerio? ¿Qué palabra de Dios ha salido, la semilla de la palabra ha salido de tus labios para bendecir la vida y edificar la vida de otras personas? Wow. Eso es solo una parte del fruto que Dios busca, pero Dios busca fruto en nuestra vida. Amén.
Amén. ¿Cuántos quieren llevar fruto para el Señor, hermanos? Amén. Yo creo que todos. Muy bien. Entonces, vamos en el tiempo que tenemos. Vamos a Deuteronomio, capítulo 11, por favor. Me quedan como 2 minutos y vamos a ir concluyendo, pero quiero que veamos este texto. Deuteronomio 11, y es el versículo 26 a 28. Bien, dice así. Y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis. Wow. Los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. En la palabra, hermanos, la palabra oír no significa solamente oír con los oídos físicos, sino oír con los oídos del corazón. Oír y obedecer. Oír y responder. ¿Verdad? Bien. Verso 28 dice, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de otros dioses, los afanes de la vida y etcétera, que no habéis conocido. Muy bien. Y uno más, hermanos. Proverbios 1:33. Proverbios 1, verso 33. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice así, mas el que me oyere, está hablando la sabiduría, ¿verdad? Mas el que me oyere, habitará confiadamente. ¿Cómo habitará? Con confianza, confiado. Y vivirá tranquilo sin temor del mal. Es la bendición que Dios promete para la persona que es tierra buena, que recibe la palabra, entiende la palabra, obedece la palabra y produce el fruto que Dios busca en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Vamos a terminar con esta pregunta, hermanos. ¿Qué fruto hay en tu vida? ¿Qué fruto está produciendo tu vida? Yo creo que todos, por lo menos la mayoría de nosotros, somos buena tierra, ¿verdad? El propósito de hoy, el compromiso, es de convertir nuestra vida, si somos esos de pedregales y espinos y todo, convertirnos nuestra vida en buena tierra para recibir y entender y obedecer la palabra de Dios. Amén, hermanos. ¿Estamos dispuestos a hacer ese compromiso? Amén. Para que podamos llevar fruto para la gloria del Señor. Amén. Entonces vamos a levantar nuestras manos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos ser buena tierra, Señor. No queremos ser tierra con espinos y con afanes y codicia y con piedras y todo eso, Señor. No queremos que el diablo robe la semilla que tú siembras en nuestra vida, en nuestro corazón. Padre, hoy hacemos un compromiso delante de ti, de ser buena tierra, donde tu palabra se siembra, Señor, y lleva mucho fruto para tu gloria. Gracias, Señor. Hacemos ese compromiso, Señor. Nos comprometemos de ser buena tierra, Señor, donde tu palabra lleva mucho fruto. Gracias, Señor. Gracias, Padre. No permitiremos que nuestra vida sea ninguna de otra clase de tierra, sino tierra buena para la semilla de tu palabra. Y, Señor, con tu ayuda, el abono del Espíritu Santo, el agua de Dios desde nuestra vida, Señor, vamos a llevar mucho fruto para ti, Señor. Mucho fruto,
se va a producir a través de nuestras vidas, Señor, en el futuro, en estos días que vienen, estos años que vienen, Señor. Habrá mucho fruto de nuestras vidas para tu gloria y para tu reino, Señor. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús hacemos este compromiso. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya.